tal? Estamos ahora con Iván Montoya, nuevamente, profesor de la Universidad Católica, uno de los especialistas en derecho penal más importantes de nuestro medio. Y vamos a hablar sobre la autoría en el marco de un caso que probablemente genere nuevos desafíos conceptuales. Iván, ¿cómo estás? Gracias, César. Gracias por tus palabras también. Un placer tenerte aquí. El caso del que vamos a hablar ahora es nuevamente el de esterilizaciones forzadas. De varias maneras, la concepción, digamos, tradicional o estándar de la autoría en la Corte Suprema ha ubicado al responsable por un crimen, primero como una persona ubicada en la escena de los hechos, o una persona que domina la escena a través de otro que actúa por engaño o bajo coacción, o un otro que domina la escena a través de un aparato de poder organizado. Esto especialmente en los casos Fujimori, Barros Santos y Cantuta, y en el caso de Abimael Guzmán, para citar algunos de los ejemplos más notables. Pero en ambos se hablaban de organizaciones criminales clandestinas, el Grupo Colina, Sendero Luminoso. Ahora, en las esterilizaciones forzadas, tenemos nuevamente el desafío de conceptualizar cómo responsabilizar a alguien que no está en la escena por lo que hace quien está en la escena. Y no se trata de una organización clandestina, se trata del sector salud, de un colectivo de médicos estructurados alrededor de un plan organizado bajo las reglas de las actividades por resultado, por supuesto, de la República. Iván, ¿cómo abordas tú los problemas de autoría que se están discutiendo ahora con ocasión al caso de esterilizaciones forzadas? Tengo que decir que es un caso que además conmueve por una serie de otras razones vinculadas a la identidad y a la condición de las víctimas y a la atrocidad de los crímenes que ahí se discuten. Pero hablemos sobre autores, Iván. ¿Cómo se aborda la teoría en un caso de esta estructura? Sí, gracias. Mira, César, sin perjuicio de otros aspectos o problemas que se presentaron a lo largo de este tiempo en las investigaciones que se han realizado en este caso y de actuaciones, creo, fallidas de la Fiscalía en las oportunidades anteriores, donde había archivado la investigación por razones distintas de las que estamos hablando en este momento, aunque evidentemente eran necesarias para poder hablar de una autoría inmediata por dominio de organización. Creo que ya el planteamiento general vinculado a la imputación a los sujetos que estaban detrás, como empezando por el expresidente, a los ministros, 3 ministros de salud, eh, donde la figura que se está utilizando, como bien señalas, si se conoce, es el de la autoría inmediata, no el de la autoría inmediata original, digamos, con la cual la dogmática penal creció a mediados o a comienzos y a mediados del siglo XX. Esto es una autoría inmediata basada en el control o en el dominio que una persona ejerce sobre otra, abusando o aprovechando el déficit que tiene esta persona, es decir, error, una situación de vulnerabilidad, inimputabilidad, error de tipo, de prohibición, estado de necesidad, cualquier déficit en el que se puede encontrar el sujeto delante. Esta autoría inmediata por dominio de organización no se trata de eso, se trata de como lo dijiste, de personas que son imputables, de personas que son plenamente responsables, me refiero a los instrumentos, es decir, a las personas de adelante. Y el de atrás ejerce un control sobre la base de un aparato, sobre la base de un aparato, sobre un aparato estructurado, ¿no?, al cual están integradas estas personas. Pues bien, la doctrina y la teoría creada por Roxin en su momento, un poquito después de la mitad del siglo XX, década del 60, con sus traducciones más o menos en la década del 70 que llegan a América Latina, eh, la crea con básicamente 3 elementos, ¿no? Es decir, para poder imputar a un hombre al que está arriba en el escritorio y que no interviene, ni siquiera actualiza su fase de participación en los hechos, pero que está atrás y básicamente ha dado la autorización o la orden. En ese caso, Roxin hablaba de 3 requisitos, básicamente el aparato integrado por una pluralidad de personas, estructurada jerárquicamente, la fungibilidad, es decir, la posibilidad de sustituir a cualquiera de ellos como una suerte de engranaje en un aparato. Tercero, la desvinculación del derecho. Últimamente, Roxin ha añadido uno a partir de algunos aportes, pero cada una de estas 3 o 4 elementos, de hecho, en la sentencia contra Fujimori se utilizan 4 de estos elementos,
uno más que tiene que ver con el poder de mando que tiene el hombre de atrás, ¿no? Que es parte de esta estructura jerárquica, y a pesar de eso, sigue habiendo muchísima discusión en la doctrina sobre qué elementos son los necesarios y qué elementos son los contingentes o no necesitan verificarse. En todo caso, a falta de uno u otro elemento, de alguna manera tiene que compensarse, al menos yo diría, dos elementos esenciales, ¿no? El stock de miembros estructurados jerárquicamente y la característica de la fungibilidad o de la sustituibilidad, es decir, la capacidad de que el hombre de atrás pueda controlar el aparato y que asegure el resultado lesivo, una muerte, una lesión, una esterilización, digamos, ante la resistencia de cualquiera de los miembros. Es decir, si no lo hace uno, lo puede hacer cualquier otro miembro de la aparato. La desvinculación del derecho, que es un elemento que también se ha usado, se ha discutido mucho porque en otros contextos y en otros supuestos, en España y en Alemania, se ha utilizado la teoría también para autoría inmediata en el ámbito privado, empresarial, por ejemplo, ¿no? Con límites, pero eh, omitiendo ese requisito, es decir, la desvinculación del derecho. En el peor de los escenarios, la desvinculación del derecho, como ahora se entiende, no se entiende como una desvinculación total del derecho, sino como puede ocurrir como una desvinculación parcial. Y para terminar, los ejemplos que tú mencionaste, Colina, evidentemente, a ver, Colina, sí, puedes corregir, ¿no? Los integrantes de Colina eran miembros del ejército activo, ¿no? Es decir, en realidad no eran miembros ex militares o contratados o sicarios de las Fuerzas Armadas, eran militares en actividad que fueron traídos de distintas unidades. Al conformar Colina, hasta un cierto momento tenía un reconocimiento formal como grupo de inteligencia operativo, pero luego en su actuación devinieron en una actuación evidentemente desvinculada del derecho. Es decir, hubo un proceso desde que los crean como una suerte de grupo de inteligencia formal, operativo, y devienen en una desvinculación total del derecho. En este caso sí, tiene su particularidad. Este caso, el caso de las esterilizaciones, estamos hablando de una estructura como el Ministerio de Salud, que no tiene una estructura rígida, jerarquizada como las Fuerzas Armadas, eh, y que, digamos, tampoco se puede predicar que estén desvinculadas del derecho. Pero, repito, hay que entenderlo como Schunemann dice, cada elemento es graduable. Ante la deficiencia de un elemento es importante ver cómo lo compensamos por el otro elemento. Si en el proceso se logra evidenciar que hubo un stock de personas estructuradas jerárquicamente, aunque no rígidamente, pero además se produce algo que a mí me parece fundamental, la sustituibilidad, que creo que es el elemento nuclear, y eso se puede lograr por la condición de presión y, digamos, de fragilidad estatutaria que tenían los médicos y el personal de salud, a quienes los combinaban con alcanzar determinadas cuotas, y si estas no se alcanzaban, había consecuencias. Probablemente había que evidenciar el miedo que podían tener los médicos de no ser renovados en su contrato, de no ser cesados, de ser despedidos, de ser evidentemente excluidos. Ese, en un contexto como el del 96, 97, 98, ese contexto hay que tener en cuenta, a ver si se logra tener ese control sobre la base de esa fungibilidad o sustituibilidad de estos elementos del personal sanitario, empezando por los médicos, enfermeras, digamos, ¿no? Aunque en este caso principalmente médicos. De hecho, cuando se creó la teoría, años 60, el campo de aplicación eran los crímenes nazis, ¿no? Y los crímenes nazis Exactamente. no eran crímenes de organizaciones clandestinas, eran crímenes de un aparato estatal que, claro, expresaba su desviación del ordenamiento legal en la generación de campos de concentración que eran relativamente clandestinos. O sea, no era... Callambos sostiene que, sobre todo cuando se tratan de estructuras estatales, estas pueden, digamos, el elemento de desvinculación del derecho puede entenderse con dos elementos. Una, que puede ser progresiva, dice que pueden ser perfectamente legales, por supuesto, e ir deviniendo, no todo el aparato, sino fragmentos del aparato o partes del aparato, ir deviniendo progresivamente en una actuación al margen del derecho. Es decir, no se es rígido en la concepción de cada elemento. O se está desvinculado o no se está desvinculado. No, hay como graduabilidad.
la fungibilidad también es graduable, el stock es graduable. Entonces hay que ver bien cómo se compensa un elemento, cómo se explican los elementos, que creo que eso será seguramente el trabajo de la Fiscalía. Pero no se va a negar la autoría inmediata porque algún elemento se lo encuentre frágil. Es decir, por ejemplo, no hay una estructura rígida como las Fuerzas Armadas o rígida como la estructura militarizada de Sendero Luminoso. Es una estructura funcionarial, sí, jerárquica también, no tan rígida, pero ver cómo, qué argumentos utilizamos, qué fundamentos utilizamos para hablar que, pero al final el resultado era que, que el personal médico sanitario era fungible, era sustituible, ¿no? En cada acto que podría realizarse, en cada campaña de estas de esterilización con mujeres, sobre todo quechohablantes y de zonas rurales en nuestro país, ¿no? Quedemos por un segundo en esta posibilidad de sustituir a los perpetradores o a los agentes de primera línea. Estamos hablando de un colectivo médico, entonces. Estamos hablando de un esquema que tendría que mostrar la posibilidad de reemplazarlos en función a metas cumplidas o no cumplidas. Entonces, mi pregunta es, entonces, Iván, la Fiscalía tendría que trabajar en el método de contratación, el modo de graduar los estímulos, la El presencia de contexto laboral del Ministerio de Salud en ese momento, ¿no? eso, bonos y alternativas de remuneración, ¿no? Gana más un médico. Estímulos perniciosos y consecuencias negativas ante el no cumplimiento de las metas, ¿no? Entonces La ahí, insistencia, sí, claro. ¿Mm? y el modo en que se reportan esas metas y cómo redundan en ingresos, ¿no? Es a qué Exactamente. piden para pagarles y cuál es la alternativa laboral si no cumplen esas metas. Estaríamos entonces hablando, Iván, de un esquema en el que el caso se tendría que construir a través de la construcción de estímulos perversos para lograr esas metas. Estímulos perversos o llamémosle también, como dije, consecuencias negativas, adversas, ante el no cumplimiento de metas. Y esto no solo se puede, la evidencia de esto puede estar probablemente en comunicaciones que se forjen desde los directores regionales al central del Ministerio de Salud y de la central del Ministerio del Programa de Salud de las Personas, por ejemplo, al propio presidente, es decir, el flujo de comunicación, la frecuencia de la comunicación, pero también un elemento que puede ser interesante es el testimonio de los médicos, de algunos de ellos, que puedan referirnos, y las enfermeras también seguramente, o enfermeros, a qué nivel se podría haber llegado por no cumplir la meta. Es decir, tuvieron que hacer esto, lo otro, tuvieron que convencer a esta a otra persona. Visto retrospectivamente, la desesperación por alcanzar la meta es un síntoma del nivel de presión o del nivel, como tú dices, de estímulos perniciosos o de amenazas o contexto coercitivo, llamémosle así, de desventajas por no alcanzar las metas. Es decir, por ambos lados puede transformarse un sujeto en la base de la estructura del personal sanitario en un sujeto fungible. Vamos listando las cosas que hay que probar. Entonces hay que probar el entorno laboral de estímulos, contraestímulos, incentivos, castigos, ingresos, alternativas en la primera línea. Hay que probar el entorno de la organización, en punto a establecer si se generó un clima que refuerce ese juego de estímulos y contraestímulos. Hay que probar planes, entonces también, Iván, en punto a ver cuáles son los dispositivos de autocontrol del programa. Por ejemplo, es que me trae un poco a la memoria cómo la sala especial abordó el tema con las instancias del caso, el tema de Fujimori, ¿no? Para evidenciar la orden y la estructura. Eran elementos previos al hecho, durante el hecho y posteriores al hecho, estos posteriores interpretados retrospectivamente. Entonces, esa cadena de indicios de lo que sucedió antes, todas las modificaciones normativas, las reformas del personal, el colocar cabezas distintas en puntos neurálgicos de la estructura de las unidades de inteligencia, ¿no? Todo lo que ocurrió durante, ¿no? El tema del movimiento, la capacidad de controlar distintos unidades militares, lo posterior, lo vinculado evidentemente a la amnistía, a los ascensos, vinculado todo confluye para ver una cadena de indicios de existencia. En este caso, tu pregunta me lleva a eso. ¿Qué se hizo primero? Por ejemplo, se
introdujo una cantidad de reformas, una reforma, digamos, una reforma vinculada a la introducción de la ligadura de trompas o la esterilización como un método más de control de la natalidad. No existía, se introdujo e inmediatamente se condujo como el prioritario método de control de la natalidad. Por encima del resto, no se promocionaba ningún otro, era exclusivamente el que se promocionaba. Entonces podríamos hablar, y probablemente el fiscal tenga más herramientas aquí, de evidenciar esa absoluta fijación y priorización de este método, y no de los otros que habitualmente se usaba. O sea, no se introdujo el método como uno más para ser ofrecidos con plena información a las usuarias o los usuarios, si se trata de vasectomía, pero se introdujo con una lógica de inmediatamente al año de ser la prioridad y al tipo de campañas. Luego vemos cómo se implementa la campaña. Existen las fotografías de los informes de la Defensoría del Pueblo, que si ustedes ven, las fotografías eran enormes pancartas de colores como si se convocara a una feria artesanal, a una fiesta danzante, a un concierto del Grupo 5 o de cualquier otro grupo. Gran campaña, decían, gran festival, así era literalmente, visto letreros, gran festival de ligadura de trompas. O sea, era agresiva la campaña, ¿no? Luego podríamos ver cómo estaba el tema que hemos visto de estímulos perniciosos o de contexto coactivo, que podía llevar a la sensación o la percepción real o verosímil de tener consecuencias adversas de no cumplir las metas. Y la posterior, sería ver evidentemente ninguna investigación interna en el ministerio, vinculada a ninguna sanción de ningún médico, de ninguna naturaleza, ninguna apertura de proceso disciplinario, de ninguna naturaleza, durante esos 3 o 4 años que siguieron. Entonces hay forma de ir construyendo una cadena de indicios vinculada a la política real de ejecución de, este, de, esta, de esta secuencia de prácticas de esterilización, ¿no? Me gusta siempre pensar que los indicios tienen por objeto eliminar alternativas de interpretación, ¿no? Tienen que Sí, exactamente. ayudar. Entonces Por también, supuesto, quedaría al margen de la defensa demostrar, cosa que en el juicio de Fujimori se extrañó, a mi juicio, ¿no? Una alternativa real. Era simplemente plantear una negativa, decir, no se pudo, no se pudo. Es consolidar la tesis alternativa, ¿no? Que el fiscal pensemos podría solo, estar construyendo. estemos solo en cabeza de fiscal para poder describir los desafíos del caso, ¿no? Tendría entonces también la fiscalía, o podría la fiscalía, comparar el esfuerzo administrativo expresado en términos de gasto, en publicidad, herramientas, informes y demás, entre promover todo esto que tú dices, ¿no? La publicidad de los festivales de ligaduras, respecto al esfuerzo y el gasto efectuado para crear dispositivos de autocontrol, ¿no? Estoy pensando en la cajetilla de los cigarrillos. Los cigarrillos se venden, pero tienen una etiqueta que dice fumar puede ser dañino para la salud. El alcohol se vende, pero siempre hay una etiqueta abajo que dice el consumo excesivo es dañino para la salud. Un esquema de ese tipo tendría, Iván, para poder construir o reconstruir el sentido de las cosas, tendría que haberse expresado también en una campaña fuerte de entrenamiento a los operadores médicos sobre consentimiento informado, formas de Exactamente. tratamiento. ¿Y te parece que por ahí hay Mira, una pista? sí, mira, me haces recordar el tiempo en que estuve en la Defensoría y investigamos los primeros casos, ¿no? Este, eh, la secuencia, cuando se anuncia la política, no existía ninguna herramienta de, de cuidado de obtención del consentimiento informado, plenamente informado. No hubo ninguna herramienta, ninguna herramienta. Se utilizaba seguramente, o deberían estar dispuestas, las herramientas normales de cualquier intervención quirúrgica, pero ni esas creo que se empleaban. O se empleaban engañando, con el contexto que se ha denunciado por parte de las víctimas. Cuando la Defensoría advierte la ausencia de protocolos al segundo o tercer año, habría que ver bien, esta parte no la recuerdo bien, cuándo se implementa y si se implementa bien, es decir, se crea el protocolo al tercer o cuarto año cuando ya el hecho ya estaba producido, se reacciona tarde y se reacciona muy débilmente. ¿En qué momento? Eso sería interesante saber, ¿no? Ahora sí, claro,
no sé en qué momento, si ya se evidenció que había un protocolo para recoger el consentimiento informado, es decir, una primera solicitud y luego creo que unas 72 horas donde vuelven a firmar evidentemente la autorización de intervención, ¿no? Pero también cómo se da la información, ¿no? Son personas quechohablantes, rurales, que hay que tratar de explicarles en su lenguaje las consecuencias, lo difícil de lo reversible que es esta situación, en fin, y darles el tiempo mínimamente suficiente para tomar una decisión. Hablemos de órdenes, Iván. De varias maneras, así como la autoría está intuitivamente asociada a la presencia física del sujeto en la escena y, digamos, hay que pensar teóricamente para poder construir formas de autoría no presencial, estas actividades a través de organizaciones suelen estar intuitivamente asociadas a órdenes. Hemos discutido esto varias veces, incluso con ocasión al caso de Borges Santos y Cantuta. Tal vez en aparatos militares el concepto de orden tiene más apego, ¿no? Hablamos de, digamos, el jefe de un destacamento sobre sus subordinados. En políticas, en la ejecución de políticas con resultados colaterales, el concepto de orden funciona. Tenemos que pensar en sustitutos Interesante. de esta construcción. Sí, sí. Como te digo, muchas cosas aquí son modulables, graduables. El tema de la orden, que fue lo que se utilizó en el caso de Fujimori y se probó indiciariamente, repito, a través de esa cadena de indicios larga, por los hechos previos, los hechos concomitantes y los hechos posteriores, es donde la tesis del fiscal y luego la fundamentación de la resolución judicial esgrimen evidentemente que, vista esa cadena de indicios, no hay otra forma alternativa de entender lo que ocurrió, sino considerando que hubo una orden por parte del propio presidente de la República, ¿no? En tanto cabeza de una estructura que llegaba con suma fluidez hasta el aparato de ejecución, que era el Grupo Colina. Entonces, se hablaba de la orden, ¿no? Digamos, aunque no haya un papel escrito, ordénese qué. De hecho, es absurdo encontrar un papel con una orden. La orden se deduce. En este caso, es una estructura que no es militarizada, que es a la cual tenía como referencia el expresidente y el asesor Montesinos, era Colina en la estructura militar. Acá estamos hablando del Ministerio de Salud y evidentemente es como muy intenso hablar de orden. Tal vez, cosa que no sé cómo lo modularán acá, se puede hablar claramente de una autorización por parte del jefe de Estado y una permanente comunicación, con lo cual me lleva a pensar si cuando hablamos de una autorización y permanente conciencia de la ejecución del plan, nos lleva a una responsabilidad por comisión o una responsabilidad por omisión. No sé si eso sigue siendo relevante. De hecho, la sentencia de Fujimori nos dice que la autoría inmediata por dominio de organización solo se puede entender comisivamente, es que entiende la orden como ya un acto comisivo, ¿no? Si uno habla de autorización, está hablando de algo un poco menos intenso que una orden y habría que pensar cuál es la forma dogmática que tiene. Pero de que hay responsabilidad por haber autorizado este tipo de prácticas, las hay. Mi inquietud dogmática es saber si eso sigue siendo imputado en términos comisivos. Tal vez no sea relevante con las construcciones que se tienen ahora más normativizadas. El sujeto tiene una posición de garante e infringe deberes de cuidado. Y como tal, no importa si lo hace comisivamente o si lo hace comisivamente, ¿no? En tanto autor que pudo evitar este programa y la continuación de la ejecución de este programa, es responsable. Como autor mediato, digamos, no sé por qué puede haber impedimento de construir una suerte de autor mediato por no haber evitado el resultado lesivo. Claro, uno diría comisión por omisión, pero entramos a una franja confusa. Quiero quedarme con la autorización por parte de Fujimori y que eso tenga algún tipo tiene un componente de autoría, evidentemente, a ese nivel, ¿no? Lo que ocurre es que la omisión no requiere aparatos de poder, ¿no? Lo que Sí, no, requiere, no necesita, lo que no requiere necesita. es un dispositivo dejado de lado. En este caso puede Mm, ser el dispositivo de autocontrol, ¿no? Pero te hago la pregunta porque, por ejemplo, en el lenguaje de la Corte Interamericana hay una construcción que no sé si puede ser traducida en términos
de derecho penal del autor, es la de la aquiescencia, ¿no? La Corte suele decir que los crímenes contra los derechos humanos son violaciones de la Convención, tanto si, si se producen por una orden, por una autorización, o cuentan con la aquiescencia de las autoridades superiores a los perpetradores. Claro, el concepto de orden suena complicado cuando hablamos de un plan, que creo sería muy extraño asumir, se trata o se traza una meta criminal, ¿no? En el caso de Colina, por ejemplo, está claro. Ese, por más que sean oficiales del ejército y suboficiales del ejército, ese es un dispositivo creado para matar. Y creo que el caso Pativilca, que suena más bien a una forma de sicariato, porque Pativilca ni siquiera parece representar una forma de crimen en el marco de conflicto armado interno o de la lucha con el terrorismo. Pativilca parece Fueron representar contratados. a pedido, Fueron contratados, ¿no? como sicarios, sí, a Es un pedido. dispositivo hecho para matar que incluso entra al mercado clandestino del sicariato. Pero un plan de salud me parece difícil aceptar, por más perversa que sea su disposición y horrorosos sus resultados, que haya sido diseñado para matar a las 5 mujeres que están presentadas por la Fiscalía como el resultado más duro de este caso. Entonces, ahí podemos hablar de una orden, cuando de lo que hablamos es, me salgo del lenguaje del derecho penal, de la aquiescencia de las autoridades con consecuencias colaterales que no son objetivo del plan, pero que no son prevenidas o que no le importan a nadie. ¿Cómo construimos una imputación en esos casos en los que el sujeto o la persona de atrás no se organiza para tener el resultado, sino que no le importa el colateral con tal de producir un resultado no controlado? Quiero bajar la natalidad, para eso hago el plan. Lo que ocurre es que no me importa si en el camino paso por encima de la función reproductiva de un colectivo amplio de mujeres y de hombres, y no me importa si lo alcanzo sin reconocer su condición humana de personas y de pacientes de un tratamiento que debió ser clínico también en términos humanos, ¿no? ¿Cómo trabajamos con la aquiescencia, Iván, desde el punto de vista del derecho penal? Ya. A ver, sí, es decir, estos hechos, lesiones graves y algunos casos de lesiones graves, heridas de muerte, se han calificado ya en la última etapa del fiscal como crímenes de lesa humanidad. Y como tú dices, esa calificación internacional de estos hechos que constituyen típicamente lesiones seguidas de muerte en algunos casos, implican la materialización de hechos, evidentemente, con notas características para hacer un crimen de lesa humanidad, ¿no? O sea, ataque a una población civil de manera sistemática o generalizada. Pues hay dos elementos, uno y dos que pueden ser alternativos, ¿no? El ataque a la población civil, lo que implica el elemento político, le llaman, ¿no? El elemento político. Y el elemento político está, como tú bien lo has dicho, basado básicamente en tres intensidades, ¿no? Eso está en los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma, para entenderlo. El que organiza el plan y que diseña, ¿no? El Estado, el que está detrás, diseña el plan para ejecutar, para desaparecer, en este caso para esterilizar. El segundo, el que, digamos, impulsa o coadyuva con otros. Y hay un último nivel que tú has mencionado, el que, aunque no haya diseñado un plan, digamos, tolera que esto se realice y se realiza, por lo tanto, como tú dices, con la aquiescencia de la autoridad, en este caso, la autoridad estatal, ¿no? Con la aquiescencia o con la tolerancia. Eso también es el umbral mínimo del elemento político de ataque a la población civil. Es decir, que se esté produciendo, falta el segundo, ¿no? Que pueda ser generalizado o sistemático. Aquí puede aparecer como digamos, reiterado. Digamos, la imputación más sencilla es que pueda ser un ataque generalizado por el número de víctimas, ¿no? Más que sistemático, puede ser generalizado, pero que hay un ataque a la población civil basado en la aquiescencia o la tolerancia por la frecuencia de la propia estructura, bien. Esto, como yo creo que en el ámbito internacional no hay ninguna duda de que hay elementos como para hablar de crímenes de lesa humanidad, desde el punto de vista, ¿cómo se traduce eso dogmáticamente para la imputación en términos de autoría inmediata?
esa quiesencia, esa tolerancia, esa anuencia, puede calificar como autor mediato por dominio de organización de aquel que, digamos, tolera en términos de autoriza. Sí, creo que si el fiscal avanza un poco más y dice, no solo toleró, por supuesto, no solo mantuvo una quiesencia sobre lo que se realizaba, sino que autorizó el hecho, y eso implicaría evidentemente una, digamos, primero denotar su posición de garante al final, como garante de la salud de los peruanos. Por supuesto, él no tiene por qué estar en todas, pero si tiene una posición de garante original, comienza a ser responsable a medida que va conociendo de los sucesos de la implementación de un plan que viene siendo nocivo para la población, para un sector de la población. En ese sentido, la cantidad de evidencia que pueda existir sobre la llegada de la información y la insistencia de arriba, la presión constante, el tipo de rendimiento de cuentas que se exige desde atrás, permanente y constante, y por lo tanto el conocimiento suficiente del riesgo de que se están produciendo casos de esterilizaciones no voluntarias por parte de sectores de la población, te habilita para sostener que este sujeto está autorizando este tipo de prácticas, ¿no? Y creo que podría ser el umbral mínimo suficiente para la imputación a un autor mediato. ¿De acuerdo? Entonces, hay un umbral mínimo que se produce por la ausencia de dispositivos para prevenir o para evitar que esto se haga de esta forma, y hay un umbral máximo si la Fiscalía logra encontrar un momento en el que alguien se queja, en que los colectivos protestan, o los propios médicos adviertan lo que está pasando, y la autoridad decide seguir adelante y seguir de largo. Entonces, Iván, si te estoy siguiendo correctamente, este es un caso que puede tener alternativas desde las órdenes expresas en un extremo hasta hasta la omisión de prevención en el otro, y un pico muy fuerte en la cantidad de información sobre lo que ocurre en el medio, ¿verdad? Te hago esta pregunta porque Sí, de varias maneras, Iván, son más de 1.300 mujeres ligadas con testimonios, ¿eh? seguridad en la versión de la Fiscalía. 5 de ellas fallecen a consecuencia de este evento, y eso da pues para una concepción, o para concebir el evento como un ataque indiscriminado, ¿no? Masivo. Sí, Masivo. En total, sobre un universo de 270.000. No es una cuestión estadística, es que además con características especiales, ¿no? Sobre todo quechohablantes, rurales, pobres, ¿no? eso, Siempre una característica especial. eso, que le da esto un componente discriminatorio, ¿no? O sea, no se ligó trompas de esta forma en San Isidro o en La Molina, ¿no? Ahora, apretaste un botón que nos obliga a introducir una construcción más. Este caso ha sido reconocido como un crimen de lesa humanidad. Sobre esa base, la Fiscalía está sosteniendo la imposibilidad de prescribir. Pero claro, todavía tenemos este debate abierto sobre que se regresa cada vez más respecto a qué cosa es un crimen de lesa humanidad y cómo aplica la construcción. Pues este programa comienza en 1997, antes que la construcción se haya sentado en el medio, y claro, los delitos que se discuten nominalmente corresponden a los tipos generales de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud del Código Penal. ¿Cómo utilizar la construcción, crímenes de lesa humanidad, cómo utilizar la regla sobre prescripción en un evento de este tipo, Iván? Ya. Hay dos cosas que comentar acá. Uno, el antecedente del caso, para que entiendan los que vean este programa, ¿no? Donde se gesta el problema. Los dos momentos anteriores donde la pareja de fiscales, dos parejas de fiscales archivan el caso originalmente, que es un poco la referencia a lo que se hace y decir que ya fueron archivados de alguna manera y que los hechos constituyen pues lesiones y que ya prescribieron sin la calificación de crimen de lesa humanidad. Una primera cuestión que hay que tener en cuenta es que estos dos grupos de fiscales en su momento calificaban los hechos de manera insistente como lesiones negligentes. Como lesiones negligentes. Era absolutamente absurdo. No entendía yo cuál es el concepto de dolo que la fiscalía manejaba en esto.
Era absolutamente absurdo decir que estos casos eran negligentes. Los médicos sabían lo que estaban haciendo, estaban suprimiendo una función importantísima, vital, en este caso de mujeres, y eso son lesiones graves, y eran dolosas. Entonces se negaban. Entonces cuando queriendo o sin querer la fiscalía ve en estos casos lesiones imprudentes, le es imposible mentalmente ver aquí un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo un hecho imprudente puede configurar un crimen de lesa humanidad? O sea, había un factor previo de hacerles entender, o no sé cómo, repito, me parece sospechosísimo que no se ve aquí una lesión dolosa, solo cuando se entiende que es una lesión dolosa, y ya lo ha hecho este tercer fiscal, este tercer grupo de fiscales, eh, ya es posible entender que una lesión grave, sobre todo algunos casos que han sucedido muerte, se puedan entender como crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque evidentemente, como decíamos hace un momento, se trata evidentemente de hechos delictivos tipificados internamente, lesiones graves, dolosas. Bien, al cual se le puede calificar como internacionalmente como crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hubo un ataque a la población civil dispuesto por el Estado o al menos tolerado con la quiesencia del Estado, que creo que queda claro. Y fue, digamos, si no es sistemático, ha sido generalizado. El número elevadísimo de personas, y sobre todo focalizadas, donde tiene una característica que la literatura marca también a los crímenes de lesa humanidad, es decir, el carácter discriminatorio que parece haber detrás de esas prácticas. Entonces, que esos hechos, típicamente calificados como lesiones, califican también como crímenes de lesa humanidad, es algo que ya lo sabemos procesar. El caso Fujimori quedó clarísimo. Se lo condenó a Alberto Fujimori por homicidio calificado, típicamente vigente al momento de los hechos, pero que calificaba además eso como crimen de lesa humanidad para efectos no de la pena necesariamente, sino para efectos vinculados a consecuencias persecutorias como la imprescriptibilidad. Eso, repito, funcionó en el caso Fujimori para un hecho que ocurrió el año 91, 92, y en este caso para los hechos que han ocurrido el 96, 97. No veo ningún problema. La fuente normativa para poder calificar estos hechos como crimen de lesa humanidad no nacen del Estatuto de Roma, no nacen de nuestra adherencia a la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, nacen del Jus Cogens, nacen más o menos desde la década del 50 o si quieren desde el 70, desde que la comunidad internacional hizo uniforme que estos hechos que califiquen crímenes de lesa humanidad no tienen fin en el tiempo para ser investigados, perseguidos y eventualmente sancionados. Creo que eso queda clarísimo. La fuente es previa a los hechos, ¿no? Es una fuente rara, probablemente nuestros jueces no estén acostumbrados a trabajar con fuentes consuetudinarias, pero eso rige en el derecho penal y nos vincula, ¿no? Sí, tal vez tenemos que terminar de entender que los crímenes de lesa humanidad o la construcción crimen de lesa humanidad no es una construcción del Código Penal, ¿verdad? Es una construcción externa al Código Penal que sin embargo tiene consecuencias prácticas sobre la justicia penal, imprescriptibilidad, no amnistía, en fin, no, en fin, ¿no? Provisión de intervenciones del Ejecutivo Uh-huh. contra la sanción y demás, ¿no? Ahora, Iván, este caso va a marcar probablemente los debates que siguen por los próximos 5 o 6 años. Estamos en estación de instrucción. Una última pregunta. Tú estuviste en el equipo de extradiciones de la Procuraduría en tiempos de Fujimori y este Sí, caso sí. compromete a un Alberto Fujimori que está en el juicio de Pativilca por una ampliación de la extradición. La extradición original no comprendía el caso de Pativilca, tampoco comprende el caso de las extradiciones forzadas. ¿Cómo entender las protecciones que tiene el imputado Alberto Fujimori, o Alberto Fujimori imputado en este caso, en función a las autorizaciones de extradición que tiene y las que no tiene? ¿Cómo crees que van a pasar las cosas aquí? Claro, evidentemente un principio general de la extradición, uno de los varios principios esenciales es evidentemente que no se puede juzgar a una persona si no ha sido autorizada por el país que lo entregó originalmente. Y digamos, el país que lo entregó, Chile, ha habilitado el procesamiento a una cantidad, distinta cantidad de procesos, originalmente 6, y luego se han ampliado 2 o 3, he perdido un poco la cuenta con relación al expresidente. En este caso no existe una ampliación de extradición, ni un pedido siquiera, hasta donde tengo entendido.
Supongo yo que lo que el fiscal quiere es que se abra instrucción y una vez abierta la instrucción, dado que el proceso de extradición, lo que pasa es que, claro, el libro sobre extradición del Código Procesal Penal está hecho amoldado básicamente al proceso actual, ¿cierto? Por lo tanto, con el proceso moderno, el fiscal puede pedir en cualquier momento al juez de garantías que se arme el cuaderno y evidentemente luego se eleva a la Suprema y se siga el procedimiento para solicitarlo a Chile. Creo que acá está esperando, este es el proceso antiguo, que luego de que el juez abra instrucción, recién entenderá que hay proceso abierto y que ya tenemos un juez que pueda conocer la causa y ahí pedirá la ampliación de la extradición, en ese momento. Por eso a ver, no entiendo todavía por qué se están ventilando aspectos de fondo. Supongo que es una suerte de intento previo para votarlo, porque luego probablemente va a estar la pelea, la dura batalla en la ampliación de la extradición, es decir, la concesión aquí y luego, si es que se concede la extradición, seguramente una batalla otra vez en Santiago de Chile sobre el proceso de extradición, ¿no? Donde seguramente veremos a Nakazaki y a los abogados del Estado peruano allá viendo la ampliación de esa extradición. Lo que eleva los decibeles de la batalla legal que sigue, ¿no? Porque entonces, si te sigo Será correctamente, larga, ¿no? claro, pero sin embargo, abierta la instrucción, el caso se va a suspender y el debate se va a trasladar a la ampliación de la extradición, de modo que de varias maneras la ampliación de la extradición, si se abre este proceso, va a representar socialmente una suerte de mini juicio respecto Sí, a ese acuerdo, sí, ¿no? sí. Pendientes, ¿no? Porque el caso es emblemático, no es tampoco un caso de corrupción, pero es otro caso de violación de derechos humanos. Para tenerlo en cuenta y seguirlo observando. Ha estado con nosotros Iván Montoya. Iván, muchas gracias. Gracias, César, muy amable.